El día de hoy nos acompaña el doctor Juan Tinajero Corona. El doctor es médico egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Cursó la especialidad de ginecología y obstetricia en el Instituto Nacional de Perinatología. Es profesor adjunto del curso de alta especialidad de endoscopía ginecológica y es médico adscrito a este Hospital de la Mujer. El día de hoy nos va a compartir el tema alternativas de tratamiento de prolapso apical. Bienvenido, doctor. Gracias, buenos días a todos. Gracias por la invitación, doctora. Pues hoy vamos a hablar de un tema que dentro de la urología ginecológica siempre es un reto para los uroginecólogos, que es el prolapso apical, que es, entre otras cosas, incluye muchas patologías, pero la más común que seguramente ustedes la habrán visto ya en alguna ocasión en consulta es el prolapso de cúpula. Y si con la charla del día de hoy logro que entendamos que prolapso, independientemente de qué estructura del piso pélvico se haya caído, el recto, la vejiga, el útero, la cúpula, y la incontinencia urinaria son dos cosas completamente diferentes, me iré yo feliz y contento. La incontinencia urinaria y el prolapso son enfermedades diferentes, requieren alternativas de diagnóstico diferente y tratamiento completamente diferente, ¿no? Entonces dejemos de usarlo como sinónimo. La etiología del prolapso es sumamente compleja, incluyen muchas cosas, los antecedentes obstétricos, la edad de la paciente, el nivel estrogénico, en fin, hay un montón de factores, tanto genéticos como ambientales, que influyen en que una paciente desarrolle un prolapso en el transcurso de su vida. El sostén de los órganos pélvicos, pues está dado por muchas estructuras fijas, como es la pelvis, y algunas móviles, como son las fascias y los músculos del piso pélvico, la fascia tubo-cervical, que también se conoce como fascia de Halban, la fascia recto-vaginal, y importantísimo, sobre todo en este tema que vamos a hablar, que es el prolapso apical, son los ligamentos uterosacros y cardinales, que tienen que ver precisamente con el primer nivel de Delancey, y que es parte esencial al momento de que uno realiza una reparación del piso pélvico de un prolapso o un prolapso de cúpula, un prolapso apical, el que tomemos en cuenta el ápex o la cúpula vaginal o el sitio donde llegan los ligamentos uterosacros y cardinales es esencial para la reparación. Hace muchos años, en el 92, la persona que más ha contribuido a la anatomía y a la fisiología del piso pélvico es John Delancey. Y en 1992, John Delancey describió los tres niveles que se conocen así como los niveles de Delancey. El primer nivel, que tiene que ver con el anillo cervical o el sitio donde se insertan los ligamentos uterosacros y cardinales, y que se encarga de suspender el vértice de las paredes vaginales, y que es justamente un daño a este primer nivel de John Delancey, de lo que vamos a hablar hoy. El segundo nivel son las fascias y los arcos tendinosos, y la fascia, tanto la vaginal, recto-vaginal, como la vesicovaginal, y esto es lo que le da soporte al piso pélvico. Cuando el primer nivel se daña, tenemos un descenso del útero, del cuello. Cuando el segundo nivel se daña es cuando tenemos un descenso de la vejiga, un cistocele, un rectocele, dependiendo si es el compartimento anterior o posterior. Y cuando se daña el tercer nivel, que es el cuerpo perineal de madera, tenemos descensos muy distales o síndromes de un periné elongado. Para que tengamos un éxito quirúrgico se necesitan un montón de cosas, ¿no? Un diagnóstico correcto, que implementemos el tratamiento correcto, la paciente adecuada, los insumos adecuados, las habilidades quirúrgicas adecuadas y
que no haya enfermedades concomitantes. Pero sobre todo, conocer anatomía. Eso es sumamente importante, creo que en la mayoría de las especialidades, sobre todo en las quirúrgicas, ¿no? Entonces, habrán escuchado mucho que la madre de la cirugía es la anatomía, pero el padre es la exposición. Entonces, debemos conocer ampliamente la anatomía del área en el que nos desenvolvemos, pero además debemos tener la capacidad de hacer disecciones adecuadas, de forma que tengamos exposiciones adecuadas y no estar intuyendo o creyendo que alguna estructura vital puede pasar por ahí. Lo importante es disecarla y observarla y no lesionarla si es el caso, ¿no? Entonces, un montón de encíclicas y de frases que los residentes de clínico no me dejarán mentir, como pégate a la matriz y serás feliz y bla, 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 bla. Todo eso en el día de hoy no es válido. Debemos conocer la anatomía, tener la capacidad de hacer disecciones adecuadas y entonces pinzar lo que queremos pinzar y no usar como referencia otro órgano para suponer o presuponer que no vamos a lesionar otro, ¿de acuerdo? Entonces debemos tener la capacidad de conocer la anatomía y de disecar los espacios y las estructuras que queremos hacer. ¿Ok? Este es un artículo muy interesante. Este es John DeLancey. No hay nadie en la historia de la uroginecología que haya hecho más aportaciones que él. Y recientemente, hace un año y medio, publicó este artículo que deberían todos ustedes en algún momento leer, que se llama Mentiras, malditas mentiras y las ilustraciones del piso pélvico. O sea, si está usted confundido con la anatomía, no está solo. Entonces deberían buscarlo y entender justamente lo que John DeLancey quiere transmitir, que es que la anatomía de Netter y muchas de las anatomías que estudiamos es una referencia, pero no, las ilustraciones no necesariamente representan la realidad. Necesitamos, para poder hacer una buena disección y una buena anatomía, una buena posición y un buen instrumental. Eso es esencial. Ahora vamos a dar inicio a las diferentes alternativas para el prolapso apical. No voy a hablar de todas porque no nos alcanzaría el tiempo que nos asignaron para el día de hoy, pero voy a hablar de las principales alternativas. Una de ellas es la fijación alta a los ligamentos uterosacros. Esta fue una técnica que se describió por Bobby Schultz más o menos en el año 2000 y que inicialmente se describió vía vaginal, aunque también se puede hacer vía laparoscópica o vía abdominal. Y es una técnica útil para suspender la cúpula con los mismos ligamentos con los que está desde nacimiento suspendida, pero que por razones obvias, por lo que estaremos atendiendo un prolapso, están dañados. Entonces hay que irnos un poco más arriba y fijarlos desde arriba para darle un sostén adecuado. Él tiene una buena tasa de curación, que puede ir entre el 80 y el 90%. Hay gente que describe incluso el 100%, pero tiene un problema importante, que hay un riesgo elevado para acodamiento o lesión del uréter, en la vía vaginal sobre todo. Por eso se empezó a usar después en la vía abdominal y hoy día en la vía laparoscópica, que es de lo que les voy a presentar un video. Pero entonces tiene un alto riesgo, sobre todo de lesión ureteral vía vaginal. Esa es la razón por la que muchos, los tipos rudos lo hacen, pero la mayoría no lo hacemos. Hay una estrategia para poder estar seguros de que no lesionamos o no acodamos un uréter, que es hacer una cistoscopía transoperatoria y donde veamos que ambos ureteros eyectan orina y coaptan. Eso tiene una sensibilidad del 94%, una especificidad del 99.5%. Para la mayoría de las lesiones de uréter, es decir, que si la bolsa tiene sangre o no, que si se llenó de gas o no. En realidad, esta es de las pruebas más fiables.
y tiene estos niveles de sensibilidad y especificidad, salvo para las lesiones térmicas del uréter, ¿no? Podemos tener un uréter con una lesión térmica y tener eyectado y coaptación de los ureteros y no necesariamente estar no lesionado el uréter. Otra alternativa buena, podemos correr los videos. En los sitios donde se tiene acceso, corremos los dos simultáneamente. Bueno, en los sitios donde se tiene acceso a cámaras que tengan la capacidad de detectar un colorante que se llama verde indocianina, pues se coloca por cistoscopía a través de un catéter OpenM y después durante la vía laparoscópica podemos visualizar el uréter, como pueden ver aquí, que es un colorante muy viejo, pero que recientemente se ha empezado a utilizar en ginecología, sobre todo en cirugía laparoscópica, que se llama verde de indocianina y sus inicios bien por ahí en la década de los 50 dentro de la oftalmología. ¿No corrieron? Bueno, debemos no perder de vista el plexo hipogástrico y el nervio hipogástrico cuando hagamos este tipo de cirugía porque con frecuencia pudieran dañarse. Son estas estructuras que nadie toma en cuenta, ¿no? Pero que debemos vigilar mucho porque una lesión tendrá consecuencias en los hábitos defecatorios y nutricionales de las pacientes. ¿Ok? Artículos que sustenten que es una técnica fiable para el tratamiento primario del prolapso, no debe ser una técnica de elección para la recurrencia de un prolapso. Existe, ¿no? Este es un artículo en donde analizaron 133 casos, se hizo un análisis estadístico fiable y entonces la efectividad es semejante a la vía vaginal. El riesgo de lesión o acodamiento del uréter es menor que si hacemos la vía vaginal en la vía laparoscópica y el único inconveniente es, bueno, que tiene un costo más elevado por razones obvias. En la vía vaginal no se necesita absolutamente nada más que un equipo de cirugía vaginal y una sutura y en la vía laparoscópica pues evidentemente hay que tener todo el equipo de laparoscopía. ¿Cómo se debe hacer paso a paso la técnica? Si a alguien le interesa, con ese código QR puede accesar al artículo y al video donde les dará el paso a paso de cómo realizar el procedimiento. Otro artículo en donde se analizaron también 51 pacientes y, bueno, la tasa de éxito es del 90%, es una tasa aceptable dentro de la urología ginecológica y un porcentaje de una torsión ureteral del 1%. Esto es transvaginal, ¿ok? Otro artículo donde se analizaron 109 pacientes, artículos de 2024 y 2018, una mejoría subjetiva de entre el 75 y 87%, y una tasa de reintervención del 4%. No hubo alteraciones, ni lesiones, ni acudamiento del uréter, que es la complicación más temida y la más frecuente. ¿Podemos correr este video, por favor? Ok. En este código QR pueden direccionarse a YouTube y en donde podrán ver el video de una cirugía que justamente se hizo aquí en el hospital, ¿no? No corre, ¿verdad? Muy bien. Quien quiera, le puedo pasar artículos y videos al término de la charla. Otra alternativa muy buena, que es la fijación a los ligamentos sacroespinosos. Esta es una cirugía que solo se puede hacer vía vaginal, no a diferencia de la anterior, que puede ser abdominal, vaginal o laparoscópica. Es una reparación
de la cúpula, en donde se debe fijar a este ligamento uterosacro que está escondido en la pelvis y que debemos hacer disecciones muy delicadas para poder accesar a él. Es una operación que tiene una baja morbilidad perioperatoria, pero tiene una tasa de recurrencia un poco más elevada. Recuerdan que el otro tenía el 1 al 3%, esta tiene una tasa de reoperación, de recurrencia entre el 5 y el 15%. Es una técnica que fue descrita ya hace muchos años, en 1951, y que para usarla es exclusivamente de uso vía vaginal, pues se requiere, puede hacerse durante una histerectomía, durante una colpoplastía anterior, durante una colpoplastía posterior, porque el acceso puede ser anterior o posterior, o con un prolapso de cúpula propiamente dicho, aun cuando no es el estándar de oro, ¿de acuerdo? Se requiere instrumental adecuado, hay muchas alternativas, las agujas de Deschamps, la aguja de milla, que son estas que han existido durante muchísimos años, y los dispositivos nuevos que usan unos arpones de un material no absorbible junto con una sutura de prolene, como son el capio o los implantes de polipropileno, que son de un material que se llama TAS. ¿Ok? ¿Cómo se usa? ¿Cómo se hace? Bueno, pues debemos disecar. Si estamos trabajando en el compartimento anterior, pues hacer a un lado la vejiga, tocar la espina e identificar el ligamento, es este que se encuentra aquí. ¿De acuerdo? El éxito de la cirugía depende básicamente de que la calidad de este ligamento sea adecuada y de que nosotros coloquemos la sutura en el ligamento. Entonces, ahí hay una variable intrahumana que requiere de mucha atención, si no, la tasa de éxito va a bajar sustancialmente de este 90-92%. ¿Hay complicaciones? Sí. La hemorragia, la lesión del nervio, por ahí muy cerca pasa el nervio, dispareunia, lesiones intestinales. Si hacemos un abordaje anterior, les decía, hay que quitar la vejiga, pero si hacemos un abordaje posterior hay que quitar el recto. Y si no lo hacemos adecuadamente, pues lo vamos a lesionar. Y en algunas ocasiones disfunción del vaciamiento. ¿De acuerdo? Así es como se debe colocar, justamente ya sea con una aguja o con un implante de TAS sobre el ligamento. Y pues debemos recordar que por ahí pasa estructuras importantes que debemos cuidar de no lesionar. Supongo que este tampoco correrá, entonces se los doy al final a quien tenga interés por tenerlo. Ahora vamos a hablar de la técnica que es el estándar de oro, que es la sacropexia. La sacrocolpopexia, es el estándar de oro para el tratamiento del prolapso apical. ¿Qué la hace diferente? Bueno, que a diferencia de las otras técnicas, aquí se utiliza una malla, un material protésico que le da la durabilidad y la tasa de recidivas baja que requiere una cirugía. Entonces, es una técnica quirúrgica también descrita hace muchos años, que hoy día se considera el estándar de oro y que requiere una curva de aprendizaje un poco más elevada que el resto de los procedimientos, pero que tiene la mejor tasa de éxito y la menor tasa de recidiva. Es hoy día el estándar de oro, tiene una efectividad entre el 90 y el 100%, un porcentaje de recurrencia que va del 0.8 al 3%, mejores números que las técnicas anteriores. Se puede hacer vía abdominal, vía vaginal, vía robótica o vía laparoscopia. Cualquiera de las vías es considerada el estándar de oro. Una técnica que está bien estandarizada y que realizada de acuerdo a los estándares de la técnica tiene muy buenos resultados. Hay muchos artículos que comparan la técnica abierta, que fue la primera que se
describió junto con la técnica laparoscópica y revisemos un poco los datos. Aquí están comparando los días de estancia hospitalaria. Entonces, pues, es evidente que la técnica abierta tiene mayor días de estancia hospitalaria, pueden ser 2 o 3, que la vía laparoscópica que en algunos países se hace ambulatorio, nosotros dejamos una noche de hospitalización. Si comparamos las pérdidas hemáticas, pues evidentemente también en la vía laparoscópica, dado que tenemos una mejor visión, que el gas nos ayuda a hacer una disección mucho mejor y contamos con instrumentos de coagulación bipolar, pues también la técnica laparoscópica es superior a la técnica abierta en cuanto a pérdidas hemáticas. Aquí podemos ver el intervalo de confianza y es evidente la superioridad de la vía laparoscópica sobre la vía abierta en cuanto a las pérdidas hemáticas. Esta es una comparación en donde casi siempre sale perdiendo la vía laparoscópica. Esto seguramente se va a ir inclinando la balanza al lado contrario a medida que la vida de los cirujanos vaya aumentando, pero aquí es el tiempo quirúrgico. Y al menos en este artículo de la doctora Fidela Paraíso, el tiempo quirúrgico es mucho mayor en la técnica laparoscópica que en la técnica abierta. Válido. Yo les comparto la experiencia que tenemos aquí en el hospital, donde nuestros tiempos quirúrgicos son prácticamente igual, tanto en la vía abierta como en la vía laparoscópica, pero esto es lo que está casi en toda la literatura. Pronto publicaremos nuestros tiempos quirúrgicos. La histeropexia vía laparoscópica es otra alternativa. Cuando no queremos retirar el útero, la paciente no desea que se le retire el útero, pero tiene un daño a nivel 1 de Delancey que se llama histerocele. Entonces, pues lo que la paciente expresa debe ser siempre tomado en cuenta. Esta medicina paternalista en donde el médico dice y la paciente obedece, no es una práctica médica actual. Entonces, si la paciente no desea retirarse el útero y el útero no tiene patología, tenemos una citología cervical normal, pues debemos intentar conservárselo. Y entonces, en estos casos, se llama histeropexia. Y es el mismo procedimiento que fijar la cúpula vaginal, pero en este caso vamos a fijar el útero. Y las otras técnicas son válidas también para la histeropexia. No todo es miel sobre ovejas. La verdad es que hay un mayor tasa de recurrencia y una mayor falla en el tratamiento, aunque los artículos con cuestionarios de calidad de vida refieren que hay una mayor tasa de satisfacción de la paciente al conservar el útero que ella tenía deseo. Entonces, el tasa de éxito anda entre el 81 y el 67%. No es la mejor alternativa. Siempre es mejor retirar el útero y hacer una reparación del ápex adecuada. ¿Recuerdan la primera diapositiva? La reparación del ápex es la piedra angular del tratamiento del nivel 1 de John Delancey, pero si nosotros le explicamos a la paciente, ella está de acuerdo, podemos intentarlo. Siempre asesorando a la paciente de que no es la mejor alternativa. ¿Ok? Igual con este artículo de 2016, la tasa de satisfacción fue significativamente mayor que si le hubiésemos hecho histerectomía y sacropexia. La curación anatómica pues fue menor, aunque no fue significativamente diferente, y fue mayor la tasa de reintervención. ¿Ok? ¿Qué pasa si los detractores dirían que quitar el útero y hacer una fijación
con malla al sacro eleva 3 veces el riesgo de exposición de la malla, y eso es totalmente cierto hasta que ha salido evidencia que parece indicar lo contrario. Entonces, es una verdad que hoy día es vigente. Si uno le quita el útero y le pone una malla al mismo tiempo, el riesgo de exposición, que es de 3.5 para todas las prótesis en general que se utilizan en la urología ginecológica, se eleva 3 o 4 veces más. Entonces, pues siempre hay alguien que piensa diferente, y es el caso de este artículo que les pongo aquí. Entonces, ellos dicen que no necesariamente. Es un artículo muy reciente, de hace unos cuantos meses, con un seguimiento a 1 año. Está pendiente la publicación definitiva con seguimiento a 3 y 5 años, pero es probable que este artículo cambie lo que se viene haciendo durante hace muchísimos años, desde que las mallas se incorporaron a la urología ginecológica. Pues, para no variar, tampoco correrá. Aquí pueden ver en YouTube el video quienes así lo deseen. Es de una sacropexia laparoscópica que realizamos aquí en el servicio, y les presumo, con el que ganamos el segundo lugar el mes pasado en el Congreso Internacional de Laparoscopía. Conclusiones. La suspensión de cúpula a los ligamentos uterosacros y a los ligamentos sacroespinosos es una excelente alternativa en la vía vaginal. Sin embargo, la vía vaginal se asocia a significativamente más alta lesión o acodamiento del uréter que la vía laparoscópica. Si nosotros hacemos una histerectomía laparoscópica y además fijamos los ligamentos uterosacros de manera alta a la cúpula vaginal en pacientes que tengan 1 o 2 partos, pues es una buena alternativa de prevención para que la paciente no desarrolle en los siguientes años un prolapso de cúpula. La histeropexia parece estar asociada a una mayor recurrencia y una menor tasa de satisfacción en las pacientes. Y finalmente, el estándar de oro, dado que es la cirugía que tiene menor tasa de complicaciones, menor tasa de recurrencia y mayor éxito, pues es la sacropexia laparoscópica, abierta, robótica, como la quieran hacer. Quienes se dedican a la reparación del prolapso de órganos pélvicos, sabemos que la recurrencia es algo que existe y es algo que está en el ambiente, y que las reintervenciones futuras es una realidad. Entonces, debemos brindar siempre una asesoría preoperatoria a las pacientes, como supongo que se tendrá que hacer en las demás especialidades quirúrgicas, pero aquí sí vale la pena que se tomen un tiempo, hablar con las pacientes, explicarles, como esto que les dije, la histeropexia pues tiene mayor tasa de recurrencia, pero si usted quiere conservar el útero, pues intentémoslo. Entonces, debemos modular las expectativas de las pacientes, ¿de acuerdo? Debemos dominar la anatomía y la disección para que podamos restaurar la anatomía, la integridad biomecánica y la función de los órganos. Y sobre todo, estudiar mucho la anatomía. Los que no lavan los platos en su casa no entenderán esto, los que sí lo hacemos nos queda claro, pero que encaje no quiere decir que esté en su sitio, ¿no? Y ese es algo que, junto con que el prolapso y la incontinencia no son lo mismo, deberíamos llevarnos a casa. A fuerzas puede ser que encaje, pero no es su sitio. La anatomía y la exposición son algo que deben dominar en sus prácticas médicas siempre. ¿Okay? Ahí están todos los videos que
fue maña, ¿no? Para que se metieran allá a YouTube. Pero ahí están todos los videos y algunos otros más que estudiamos, que vimos el día de hoy. Igual tanto los artículos como los videos. Aquí está la computadora, si alguien los desea, se los puedo pasar. Muchas gracias por la invitación, por estar aquí. Yo sé que mueren en deseos de estar en la Toco en lugar de aquí, pero gracias por venir. Con colposcopía. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Excelente. Bueno, gracias a todos por su tiempo.